Sean bienvenidos. Ahora vamos a trabajar sobre medida de dispersión. Inicialmente entendamos que es una medida de dispersión y en este caso, tal y como ustedes lo pueden apreciar, nos ofrece información sobre la variabilidad de los datos, es decir, qué tanto se estiran o qué tanto se comprimen dentro de una variable. Generalmente los vamos a contrastar con una medida de tendencia central y esta por excelencia resulta ser la media. Dentro de las más conocidas que tenemos en el medio es la varianza y la desviación estándar y nos vamos a dar cuenta que estas dos están muy relacionadas, es decir, si yo conozco una puedo obtener la otra de manera inmediata. Por otra parte, existen otras medidas como el rango, como la desviación media, el coeficiente de variación. Vamos a platicar de estos últimos dos haciendo ejercicios en este video. Platiquemos sobre varianza. En este caso, su definición se basa prácticamente en su fórmula para calcularla. Es decir, que resulta ser el promedio de los cuadrados de las desviaciones de cada una de las observaciones con respecto a su media. Vamos a ir restándole a cada observación la media y de estos vamos a obtener su cuadrado y luego lo sumamos y a esta suma aplicarle el valor de n, que sería la cantidad de datos para obtener el promedio al que estamos platicando. Es muy utilizada en diferentes sectores. Aquí posiblemente mencionar dos resulta un poquito corto, pero fácilmente podemos encontrar casos donde se analiza la varianza a través de los sectores de la economía y las finanzas. Vamos a hacer ejercicios posteriores en donde podamos utilizar este valor y con ello realizar diferentes análisis. También vamos a calcular la desviación estándar y esta, tal y como lo mencioné hace un momento, tiene una relación muy estrecha con la varianza. Cada vez que ustedes revisen su fórmula, se dan cuenta que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Pero es este valor el que se asocia con la media para obtener otros indicadores. Como puede apreciarse, este siempre va a ser un valor positivo y esto nos lleva también a la conclusión de que la varianza, por lo tanto, también va a ser positiva. Cuando asociamos la desviación estándar y la media, vamos a darnos cuenta qué tan agrupados o qué tan dispersos están los valores. Cuando hablamos de esta dispersión, podemos asumir, de acuerdo a si tiene una aproximación a la normalidad, podemos afirmar que los datos en un 68.3% aproximadamente van a estar alrededor de la media y más menos una desviación estándar. Igualmente, podemos hablar que casi la totalidad, es decir, un 99.7% lo vamos a encontrar en más menos 3 desviaciones estándar. Y de aquí se desprenden muchos términos que encontramos especialmente en la línea del estudio de la calidad y se conoce este tema como Six Sigma, es decir, es un sinónimo de perfección. Calculemos estos valores en tres variables de nuestra base de datos. Espero que tengan su base de datos, de lo contrario la pueden bajar aquí en el enlace en la parte descriptiva del video. Lo que necesitamos es ir conformando todas estas variables en una misma base de datos y por lo tanto, si ustedes me hacen el favor de seguir desde el principio el caso, resulta mucho más enriquecedor. Para obtener las medidas de dispersión, podemos ir a analizar estadísticos descriptivos, frecuencias. Elegimos las tres variables, en este caso edad, estatura y presupuesto mensual. No mostramos tablas de frecuencias y en estadísticos vamos a elegir la media porque recuérdense que la necesitamos, desviación estándar, varianza y agreguemos rango para no dejar abandonada esta unidad de medida. Continuar, luego aceptar. Como pueden apreciar, tenemos ya acá los indicadores por cada una de las tres variables que estamos estudiando. Hay una forma diferente de poder conseguir esta misma información. Para ello, vamos a analizar estadísticos descriptivos y ahora en vez de frecuencias elegimos descriptivos. Elegimos las variables y acá en opciones marcamos media, eliminamos estos dos que no nos interesan, ya está desviación estándar, varianza y rango. Continuar, aceptar. Aunque los presenta en un orden diferente, ahora en las filas encontramos las variables y en las columnas los indicadores, pero si ustedes revisan son exactamente los mismos resultados. Como la idea es utilizar estos indicadores, regresemos a nuestras diapositivas y luego vamos a retomar la base de datos para obtener otros resultados. Vamos a platicar ahora de otro indicador estadístico que se conoce como coeficiente de variación. Este nos va a informar sobre la dispersión relativa de los datos en sí al relacionar la desviación estándar con la media. ¿Y esto para qué? En este caso, la idea es poder así minimizar las interpretaciones erróneas en la comparación de dos o más series de datos. Vamos a calcular los tres coeficientes de variación
en relación a los datos que ya obtuvimos con la desviación estándar y obviamente con la media de las tres variables escogidas. Tenemos en el caso de edad los valores que obtuvimos, que es una desviación estándar de 4.133 y una media de 20.49. Al resolver esto y multiplicarlo por 100, obtenemos que el coeficiente de variación de edad es del 20.2% aproximadamente. Hacemos lo mismo con la de estatura, colocamos los valores respectivos, notamos que el coeficiente resultante es del 5.2% aproximadamente, y para la variable presupuesto, el resultado es de 39.82, que estamos hablando de un 39.8% aproximadamente. Aquí aprovecho para hacer algunas observaciones, y es el hecho de que no vayamos a confundirnos que si el valor de la desviación estándar es bajo o es alto, esto implica que la variación es baja o es alta. Notemos cómo a diferentes valores se dan situaciones totalmente contrarias, o en el caso de presupuesto, que sería la más alta que obtenemos acá, tiene también la variación más alta, pero no hay ninguna regla que nos diga a más. Eso es lo que necesito que ustedes interpreten correctamente. Finalmente vamos a platicar sobre la desviación media, y de esta se dice que simple y sencillamente es el promedio de las diferencias absolutas entre el valor y la media en una variable. Su uso es muy poco y básicamente se refiere a la limitante que representa el estar obteniendo valores absolutos cuando está aplicando la fórmula. Pero nosotros vamos a calcular las desviaciones medias de las tres variables que hemos estado mostrando. Pero para ello necesitamos regresar a nuestra base de datos y calcular una nueva variable que contenga estas variaciones. Procedamos. Para el cálculo de la desviación media necesitamos identificar las diferencias entre la observación y la media. Por eso es que es importante también ya contar con esta información. Para ello vamos a transformar, calcular variable. Aquí en variable objetivo vamos a identificar nuestra nueva variable. Vamos a ponerle algo como desviación edad. Y en cuanto a la expresión numérica, aquí quiero que pongamos mucha atención. Recordemos que la fórmula nos indica que es el valor absoluto entre la observación y la media. Para ello vamos a buscar esa fórmula aquí en la sección de aritmética, y aquí la tenemos, apps. Podemos darle doble clic o podemos presionar este botoncito. Ahí lo tienen. Ahora, ¿de qué quiero sacar el valor absoluto? Es de una operación matemática, que es una resta. ¿Pero qué voy a restar? Voy a restar la variable edad. ¿Con qué? Con la media de la variable edad. Por eso estoy colocando el signo menos y digito el valor de la media para la variable edad, que en este caso es de 20.49. Una vez eso listo, le digo aceptar, que aunque aparentemente no hizo nada, sí, ustedes ven aquí en la parte final de la hoja donde indica la operación realizada. Vamos a la base de datos y la variable que esté al final es el resultado correspondiente, y aquí lo tenemos. Vean ustedes que no va a haber ningún solo valor negativo, es decir, a la edad que tenía cada uno de los estudiantes se le está restando la media, pero estamos tomando el valor absoluto. Ahora tenemos que hacer lo mismo para estatura y para presupuestos. Vamos a transformar, calcular variable, vamos a limpiar esto y ahora vamos a nominarla como desviación estatura. Y recuérdense que lo que necesitamos es la función de ABS. Abrimos paréntesis, colocamos la variable y le restamos la media correspondiente, en este caso 169.68, y cerramos paréntesis, aceptar. Ya tenemos la segunda variable y vamos con la tercera. Transformar, calcular variable, limpiamos. Ahora estaríamos hablando de desviación presupuesto. Va a ser equivalente al valor absoluto de restar a la variable presupuesto la media correspondiente, 1376.18, cerramos paréntesis, aceptar. Revisemos nuestra base de datos y tal y como lo habíamos indicado, tenemos los resultados correspondientes. Tomen en cuenta que de estas desviaciones, la fórmula nos pide la sumatoria. Y en este caso creo que ustedes ya saben cómo obtenerla. Vamos a analizar nuevamente estadísticos descriptivos, frecuencias, limpiemos estas variables. Ahora vamos a elegir las últimas tres que se han creado. En estadísticos solo le indico suma. Continuar, no quiero tablas de frecuencias y digo aceptar. Y acá tenemos a la vista la sumatoria 181.78
527.92 y 36.212.92. Estos tres valores nos van a servir para calcular las desviaciones medias, lo cual se presenta a continuación. Para el efecto, la fórmula la tenemos a la vista y en el caso de la variable edad, tomamos la sumatoria de estas desviaciones 181.78, lo dividimos dentro de n, que es el total de datos, 76, y eso nos dice que la desviación media de la variable edad es 2.392 años. Mucha atención con esto. El resultado de la desviación media siempre tiene que asociarse con el origen de los datos. En cuanto a la variable estatura, los 527.92 que nos mostró el sistema dividido 76 nos dicen que la desviación media es de 6.946 centímetros. Recordemos que la estatura ahí estaba en centímetros. Y en el último caso, que es la variable presupuesto, el total que nos dio de 36.212.92 dividido 76 nos muestra que la desviación media es de 476.486 unidades monetarias. En nuestro país sería quetzales. La variable que no desarrollamos es la de rango, pero tal y como hemos aprendido en videos anteriores, al valor máximo de cada una de las variables se le resta el valor mínimo y con ello se obtiene. En cuanto a lo que tenemos que desarrollar más adelante, podemos indicar que nuestro siguiente video va en relación a las medidas de forma, es decir, los indicadores de asimetría y de kurtosis. Siempre a la orden. Bendiciones.